La civilización china fue una de las más influyentes para el continente asiático y para el resto del mundo. Está ubicada originalmente en las cercanías de los ríos Amarillo y Azul. Logró progresar rápidamente gracias a sus fértiles suelos y al favorable paisaje natural, sin contar su admirable sed de progreso y creatividad. La historia de la civilización china habría comenzado a tomar forma cuando a fines del tercer milenio antes de Cristo, los pueblos provenientes desde el desierto de Gobi, en la parte oeste del territorio chino, se establecieron en las riberas del río Amarillo, donde se mezclaron con las culturas neolíticas originarias del lugar. Su economía estuvo basada principalmente en la agricultura, pero posteriormente fueron creadas las industrias, por ejemplo la metalurgia, la porcelana y la seda. La estructura social de la civilización china se caracterizó principalmente por la existencia de una gradación y su escrupuloso respeto por las jerarquías. En la plenitud o esplendor se encuentra el emperador, considerado de origen glorioso, y se pensaba que había recibido su poder por las órdenes de los dioses. El emperador se ubicaba en la aristocracia nobiliaria de la corte, formado por terratenientes y por caudillos militares. En el nivel tercero se ubicaban los mandarines. Estaba formado por los gobernadores, jueces y supervisores de las labores agrícolas. Los campesinos, que pertenecían a la mayoría de la población, se encontraban en el cuarto nivel. Estos trabajaban los campos de los terratenientes en condición de arrendatarios. En el último nivel estaban los esclavos, eran prisioneros de guerra y habían perdido totalmente su libertad por las deudas. La civilización china nunca ha sido un país muy religioso, puesto que se basaba tanto en el confucianismo como el taoísmo y el budismo, considerados más bien filosofías que regían el modo de vida y conducta de los ciudadanos. No se apegaban a alguna divinidad en especial, sino en las fuerzas de la naturaleza. La civilización china desarrolló grandes aportes a las artes, tanto en la arquitectura, pintura y la literatura. La literatura china se ha desarrollado desde muy antigua hasta la edad moderna, en una línea de continuidad que une los versos primitivos escritos probablemente hacia el siglo VI a.C. La escritura más antigua se hace sobre tablillas de madera o de bambú, con un punzón elaborado con este último material, aguzado en un extremo, que se mojaba en un líquido coloreado. Dentro de las obras arquitectónicas que más destacan están las pagodas, la Gran Muralla China y el Ejército de Terracota. La escritura es uno de los aspectos más característicos dentro de esta cultura. Dentro de las obras arquitectónicas que más destacan están las pagodas, la Gran Muralla China y el Ejército de Terracota. La escritura es uno de los aspectos más característicos dentro de esta cultura, debido no solo a su valor como canal de difusión, sino como parte de su repertorio artístico. En el campo científico, al igual que las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto e India, también alcanzaron grandes progresos en las matemáticas, la medicina y la astronomía. Los antiguos chinos fueron una de las civilizaciones científicamente más avanzadas. Sus logros incluyen la brújula, la pólvora, el papel, que se inventaron la brújula, ya que funcionaba bajo el principio del magnetismo, lado positivo norte y lado negativo sur, siendo una gran contribución del desarrollo de la navegación. Inventaron el papel, que se usaba todo tipo de materiales para escribir. Hace más de 2000 años, moliendo y prensando pelusa de lana de algodón, camaño, seda y madera. El papel fomentó la difusión cultural y pasó a ser de uso cotidiano para escribir, pintar e imprimir libros. La pólvora fue descubierta por casualidad en China en torno al siglo XI. Su hallazgo parece ser fruto de las investigaciones de algún alquimista que en su búsqueda del elixir de la eterna juventud dio por accidente con la fórmula del explosivo. También crearon las cometas, artefactos volantes de distintas formas, colores y tamaños, la cual tiene una ligera cubierta de papel o tela muy fina. También crearon el ábaco chino. Apareció alrededor del año 1200 después de Cristo. El ábaco chino consta de dos secciones, superior e inferior, ya que se utiliza para representar los múltiplos del 1 al 5.
Con la agudización de las contradicciones sociales y los constantes levantamientos armados que surgieron la llamada rebelión de la secta del Loto Blanco, el imperio Qing dio paso a la decadencia de mediados de su gobernación, tras su derrota de la Guerra del Opio. El gobierno se vio obligado a firmar una serie de tratados desiguales, cediendo territorios, pagando indemnizaciones, abriendo puertos comerciales. Así China se convertía paso a paso en una sociedad semi-feudal y semi-colonial. El patriotismo llegó a un nivel sin precedentes en la historia moderna de China. La revolución de 1911 derrocó la dinastía Qing y puso fin al régimen imperial feudal que había dominado China por más de 2000 años. La historia china entró en una etapa totalmente nueva.